Buenas noches, quiero enviar un saludo a todos los amigos y hermanos que se están conectando a las distintas plataformas de Casa de Oración Cristiana para ver y escuchar esta cápsula de esperanza. Esta noche precisamente voy a hablar de esa palabra, una palabra muy utilizada en este tiempo. La esperanza es una de las cosas que debemos atesorar y mantener en nuestro corazón, en nuestras vidas, en todo momento. Pero principal en este tiempo en que hay incertidumbres, hay tal vez malas noticias, hay situaciones difíciles, hay cosas que están realmente causando una tensión en algunos de nosotros, en algunos de nuestros hogares. Y quiero primeramente hablar un poquito del concepto de la esperanza en sus diferentes formas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la palabra esperanza en el hebreo tiene una connotación de una cuerda. Es como algo con lo cual tú te puedes sujetar. Tú te sujetas de esa cuerda y te mantienes aferrado a esa cuerda para no caer en el precipicio. Por eso el hebreo cuando habla de esperanza, el concepto es aferrarte. Y en este caso es aferrarte a Dios, aferrarte a esa promesa, a esa palabra, aferrarte fuertemente a lo que Dios te ha prometido en medio de este proceso, en medio de este tiempo. El concepto de esperanza en el griego tiene otra connotación. El concepto tiene que ver con esperar de manera placentera, de manera feliz, de manera agradable. Como cuando tú estás esperando, pero al mismo tiempo estás alegre, al mismo tiempo estás confiado, al mismo tiempo estás agradecido. Esa es la esperanza con que se escribe dentro del Nuevo Testamento el concepto. Esas dos cosas son clave, porque la esperanza tiene que ver con aferrarse a Dios, a su promesa, a su palabra, a lo que Él nos ha prometido, y otra tiene que ver con la actitud de mi corazón en medio de la esperanza, la actitud de mi alma en medio del proceso. Entonces, la esperanza tiene entonces dos connotaciones. Una, de aferrarme a lo que Dios me ha prometido, y la otra, tener una actitud agradable, una actitud feliz en medio de la espera. Fíjese lo que dice el teólogo André Dumas. Me gusta una de las cosas que me encanta de esta, nunca la había leído, es la forma en que él define un poco la esperanza. Dice él, la esperanza es la palabra más importante de la vida. La palabra esperanza es la más importante de la vida. Esperar significa etimológicamente y vitalmente respirar. Pero es también la palabra más peligrosa, porque cesar de esperar es realmente ahogarse. Fíjese cómo él lo define. O tienes esperanza y respiras, o dejas de tener esperanza y te ahogas. Por eso la esperanza es tan importante y tan clave. No podemos darnos el lujo de perder esa esperanza. Entonces, ¿qué esperanza tenemos nosotros? Tenemos muchas esperanzas. Yo digo que hay esperanzas que son esperanzas terrenas y esperanzas celestiales. La esperanza en sí es algo legítimo. Todo ser humano tiene esperanzas. Independientemente de que crean en un Dios o no crean en un Dios, todos los seres humanos tienen un diseño interno hecho por el Creador que les impulsa a tener esperanzas. Pero claro, hay esperanzas terrenas y hay esperanzas celestiales. Por ejemplo, esperanza terrena son cosas que nosotros esperamos aquí en la tierra. Es la misma esperanza que tendría, por ejemplo, una dama de que el caballero le proponga matrimonio. Esa es una esperanza. Otra esperanza en la tierra es que una persona que no tiene en este momento un trabajo pueda adquirirlo. Esa es otra esperanza. Esperanza de prosperar, esperanza de crecer, esperanza de mejorar la situación familiar, esperanza de que el matrimonio sea mejor. Esas son esperanzas legítimas, pero son de cosas humanas, terrenales. Pero ahora quiero hablarles sobre las esperanzas celestiales también, porque esas esperanzas celestiales son las que nos tenemos que realmente afirmar mucho más, porque son las esperanzas de las cosas eternas. Vamos a leer el texto de la Biblia en Romanos 8. Si tiene su Biblia a mano, si tiene un dispositivo donde pueda leerla, podemos buscar Romanos 8.
versículo 22, y vamos a leer el texto. Dice allí: pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Fíjese lo que dice ese texto. Habla del gemir de la tierra. Habla del gemir del creyente. Y esas dos cosas, esas dos situaciones están sucediendo todavía porque aún no hemos recibido diríamos, el final del proceso, el final del proceso de Dios, de lo que Dios nos quiere dar. Cuando Dios redima a la tierra completamente y nos redima a nosotros dándonos todas las cosas, todas las promesas como hijos adoptivos, dice el texto. Pero en otra parte del texto también dice que esa esperanza, recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Quiere decir que hay una esperanza que se recibe cuando tú y yo recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Y esa es la esperanza a la que quiero referirme, es la esperanza celestial o de las cosas eternas. Y esa esperanza no puede perderse de ninguna forma. Aunque nosotros no recibamos algunas cosas en esta tierra, aunque algunas de las cosas que nosotros anhelamos en esta tierra no sean recibidas, nosotros debemos confiar de que las cosas del cielo sí las vamos a recibir. Debemos confiar de que las cosas que Dios nos ha prometido sí las vamos a recibir. Esa es la esperanza completa y absoluta. Esa es la gran esperanza. Es la bendita esperanza. Esas son las esperanzas que nosotros tenemos que más cuidar, que tenemos que más proteger, porque llega un momento en que nosotros podemos sentir que no hay esperanza. Y ese sentimiento puede venir en cualquier momento. De hecho, puede ser que haya personas en este momento viendo este video que se dicen a sí mismos: yo perdí la esperanza. Que tienen sentimientos desesperanzadores. Y hoy quiero decirte, a través de lo que dice la palabra, que Él nos ha dado la esperanza. Claro, si hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, porque hay una esperanza humana que es natural, legítima, pero hay una esperanza que viene con la salvación. Y es esa esperanza de ser transformados, de ser cambiados a la imagen de Jesús. Es la esperanza de ser redimidos para la vida eterna, todo el tiempo. Vamos entonces a las preguntas. La primera pregunta es esta: ¿en qué basamos nuestra esperanza? ¿En qué basamos ese sentimiento de esperanza? Primero, una de las cosas en que no debemos estar basando nuestra esperanza es en los demás. Los demás pueden fallarnos. Las personas pueden fallarnos. Nosotros podemos fallarnos. Yo le puedo fallar. La gente puede fallarnos. Pero esa esperanza debe ser colocada en Dios y no en los demás. Fíjese lo que dice Salmos 118, 8 y 9. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Si en alguien no debemos colocar toda nuestra esperanza, porque podemos tener esperanzas humanas sobre una persona. Tengo la esperanza de que fulano cambie, tengo la esperanza de que ya no sea así o asado, tengo la esperanza de que esta situación con esa persona cambie. Esas son esperanzas legítimas, pero son humanas. La esperanza absoluta, la esperanza completa debe ser puesta solamente en Dios. Por eso dice que es mejor confiar en Dios. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre, porque usted y yo podemos fallar. El hombre un día puede fallarnos, pero Dios, ese sí no nos va a fallar. Segundo, nuestra esperanza no puede estar colocada en las riquezas o el dinero. Fíjese lo que dice el texto bíblico en Proverbios 11:28. Dice: el que confía en su dinero se hundirá,
pero los justos reverdecen como las hojas en primavera. Por eso nosotros cuando colocamos el dinero como nuestra esperanza, ese es como si fuera un piso de cristal, que cuando uno le pone el peso del pie, de una vez uno se va abajo. Por eso el dinero no puede ser nuestra esperanza, porque dice que el que confía en sus riquezas o el que confía en su dinero se va a hundir. Mire lo que decía Job. Job, que era un hombre, dice la Biblia que era un hombre muy rico, tenía muchas posesiones. En el libro de Job, capítulo 31, dice, versículo 24, dice: nunca he confiado en las riquezas, ni le he dicho al oro, en ti he depositado toda mi confianza. Nunca presumí de mis riquezas, ni de todo lo que poseía. Él tenía una fuerte afirmación, una fuerte confianza más en Dios que en las riquezas, y él sí podía confiar, o tal vez confiar en las riquezas que él tenía. Tal vez una de las cosas que podía ser de fuerza o de apoyo para Job eran sus riquezas, pero él no tenía las riquezas como su esperanza, como lo que lo podía sustentar en medio de la angustia. De hecho, en medio del proceso de prueba por el cual él pasó, una de las cosas que perdió fue todas sus riquezas, o muchas de sus riquezas. Entonces, en conclusión, si no tenemos la esperanza en los demás, si no tenemos la esperanza en las riquezas, nosotros debemos tener entonces puesta nuestra esperanza ¿en quién? Debemos tener nuestra esperanza en el Señor. Fíjese lo que hizo un rey, el rey Ezequías. Eso que representa ese hecho de esperanza del rey Ezequías está en 2 de Reyes 18 del 5 al 7. Dice allí: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. El rey Ezequías colocó su esperanza en su Dios, y eso lo hizo prosperar, eso lo hizo tener ser un punto de referencia para los reyes, porque el texto dice: porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó sus mandamientos. Dice que no hubo alguien ni antes ni después. Fue un punto de referencia para los reyes, el rey Ezequías. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tener. ¿A quién vamos a colocarle nuestra esperanza? Nosotros tenemos que ver eso. En estos momentos debo preguntarme: ¿en quién o en qué tengo mi esperanza? Fíjese lo que dice Colosenses 1:27. Dice: a estos, cuando se refiere a esto es a los santos, a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. En ese texto claramente se expresa de Cristo de que es nuestra esperanza de gloria. Es el que realmente nos da una completa esperanza. Él nos va a glorificar en algún momento. Y no estoy hablando de las cosas terrenas, sino que nos va a glorificar para las eternas. O sea, nuestra confianza absoluta no puede estar ni en la gente, ni en las riquezas, ni en las posesiones, y que nuestra confianza absoluta y nuestra esperanza absoluta debe estar puesta en Dios. Vamos a ver entonces ahora qué implica la esperanza. La esperanza implica, en primer lugar, que tenemos que esperar con paciencia y confianza. Con paciencia y confianza. Fíjese lo que dice Romanos 8:25. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Cuando uno no tiene algo, uno empieza a marcarlo con esperanza, o uno empieza a rodearlo con esperanza. Cuando nosotros no tenemos algo, automáticamente nuestro deseo, nuestro anhelo por eso genera una esperanza. Por eso el creyente espiritualmente gime por esa esperanza de ser redimido en gloria, de ser transformado a la imagen de Jesús una vez y para siempre. Y dice allí, pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Son los dos elementos clave, la paciencia
y la confianza. Sin paciencia no hay esperanza. Sin confianza no hay esperanza, porque estos dos elementos son clave. La paciencia para esperar y la confianza para creer que lo que Él o que nos va a dar va a venir, que va a ser concedido. Esa esperanza es clave. Llena de paciencia y llena de confianza. Y la paciencia hace que nosotros a través del tiempo podamos mantener la esperanza, porque a veces la esperanza es puesta a prueba porque, imagínense, pasa el tiempo y lo que esperamos no llega. Y es clave la paciencia en este punto. La paciencia nos va a ayudar a no amargarnos. La paciencia va a ayudarnos a que no nos desviemos, que no quitemos nuestra confianza. Y la confianza hace que esa esperanza se fortalezca. Ok, otra cosa importante que implica la esperanza es que debemos creer decididamente en Dios. Ok, tenemos la paciencia, tenemos la esperanza, de la confianza, pero tenemos entonces ahora la fe. Dice que debemos creer decididamente en Dios. Vamos a leer Romanos 4, 18 al 21. Dice, Dios le dijo a Abraham, tendrás muchos descendientes, y contra toda esperanza creyó a Dios. Por eso fue padre de muchas naciones. Abraham tenía alrededor de 100 años y no estaba en edad de tener hijos, y su esposa Sara era estéril. Abraham sabía todo esto, pero su fe no se debilitó. Mantuvo firme su fe en la promesa de Dios sin dudar jamás. Cada día su fe se hacía más fuerte, y así él daba honra a Dios. Abraham estaba seguro de que Dios sería capaz de cumplir su promesa. Una de las cosas que mantuvo Abraham fue la esperanza. Esa esperanza se mantuvo firme en todo momento. Esa esperanza se mantuvo allí a pesar de que Abraham era una persona que tenía 100 años. Imagínense, 100 años. Y esa esperanza se mantenía de que él iba a ser padre, que iba a tener un hijo de la promesa. A los 75 años aproximadamente él recibió la promesa de que iba a ser padre de multitudes. Y 25 años después aproximadamente vino el nacimiento de Isaac. Y esa esperanza fue creciendo y era, en un texto bíblico, en este texto en la Reina Valera dice, él creyó esperanza contra esperanza. Como quien dice algo que era casi imposible. Y sobre lo imposible tuvo esperanza. Eso es lo que más o menos significa esperanza contra esperanza. Tener esperanza sobre lo imposible. Tener esperanza sobre lo que no tiene posibilidades. Y esa fue la esperanza que tenía Abraham. Pero esa esperanza se afirmaba, se alimentaba, crecía a través de lo que llamamos nosotros fe. Por eso él creía decididamente en Dios. Dice que cada día su fe se hacía más fuerte y así él daba honra a Dios. Nosotros necesitamos tener esa fe, pedirle a Dios esa fe para que nuestra esperanza cada vez sea fuerte, cada vez sea más sólida. Le voy a regalar un texto. Aquí está. Dice en el Salmo 43:5. Puedes poner ese texto para alimentar y afirmar esa esperanza. Salmo 43:5 dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Y Él es mi Salvador y mi Dios. Entonces cuando te sientas inquieto, cuando tengas inquietud o angustia, debemos decir, en Dios pondré mi esperanza. Cuando tengamos esos bajones de nuestra diríamos, esperanza, podemos decir, en Él voy a colocar mi esperanza y todavía le alabaré. Él es mi Salvador y Él es mi Dios. Bien, en la esperanza también dice que en lo que implica la esperanza, dice que tendremos valor y sentido de seguridad. En esa esperanza nosotros vamos a firmar nuestro sentido de seguridad. Vamos a tener más valentía. Fíjese lo que dice Job 11:18. Tener esperanza te dará valentía. Estarás protegido y descansarás seguro. Te acostarás sin temor. Muchos buscarán tu ayuda. En otra versión, el mismo texto dice, vivirás confiado porque tendrás esperanza. Aun cuando tengas problemas, dormirás tranquilo. Nadie perturbará tu sueño. Muchos vendrán a pedir tu ayuda.
Entonces, esa esperanza en Dios, esa esperanza que tenemos en el Señor nos va a hacer valientes. Esa esperanza que tenemos en Dios nos va a ayudar a estar seguros, a poder dormir tranquilo, a poder ser de bendición a otros, porque cuando la gente ve que yo tengo esperanza, cuando la gente ve que en Dios yo tengo mi esperanza, entonces la gente va a buscar nuestra ayuda. Porque si yo estoy entonces expresando desesperanza, si yo estoy mostrando desesperanza, entonces ¿a quién puedo ayudar? Entonces Job 11:18 nos habla de que esa esperanza nos ayuda a tener valentía y a tener descanso seguro en el Señor. Bien, el tercer punto, las dos preguntas, una en qué debo basar mi esperanza y la segunda es qué implicaba la esperanza. Quiero cerrar con un consejo, con una exhortación. Nosotros debemos alimentar la esperanza, debemos fortalecer la esperanza. ¿Y cómo se hace eso? Fíjese que uno de los elementos importantes para que nuestra esperanza sea fuerte, para que nuestra esperanza crezca, es que el gozo de Dios venga sobre nosotros. Dice, debemos alimentar la esperanza con el gozo que proviene de Dios. Vamos a buscar el texto en Romanos 12:12. Dice, alégrese en la esperanza, tengan paciencia en las dificultades y sean constantes en la oración. Me detengo un momento en este texto. Dice que debo alegrarme en la esperanza. O sea que mi esperanza no debe ser una esperanza con tristeza. Mi esperanza no debe ser una esperanza que esté combinada con esa angustia. No, porque entonces se contradice. Esa esperanza o la verdadera esperanza está combinada con la alegría. Debo estar alegre en esa esperanza. Y dice que tenemos que tener paciencia en las dificultades. Entonces hay un elemento clave en esa alegría en medio de la esperanza, es la paciencia, ya lo mencionamos anteriormente. Y la otra cosa es que debemos ser constantes en la oración. La oración es un factor clave para alimentar la esperanza. Anótelo. La oración es un factor clave, un factor esencial para mantener la esperanza. Por eso es que a veces estamos desesperanzados, porque realmente no estamos orando. O no estamos orando lo suficiente. Clave esto de que nosotros podamos colocar nuestras peticiones en los pies del Señor y que Él se lleve esas cargas y esas incertidumbres, esas inseguridades, esos temores. Porque cuando Él hace eso, cuando nosotros ponemos todo eso a los pies del Señor, esa esperanza empieza a inundarnos y empezamos a estar alegres en la esperanza. El segundo texto que quiero mencionar aquí, con esto de alimentar la esperanza con el gozo que proviene de Dios, es Romanos 15:13. Dice que Dios, quien da esperanza, los llene de toda alegría y paz a ustedes, que tienen fe en Él. Así tendrán tanta esperanza que llegará a otros por el poder del Espíritu Santo. Ese Dios quien da esperanza. Entonces nosotros podemos pedirle al Señor, dame esperanza. Señor, lléname de esa esperanza, dame esa alegría y esa paz. Dice aquí, los llene de toda alegría y paz a ustedes que tienen fe en Él. Entonces, en medio de ese proceso, nosotros podemos pedirle la esperanza, pedirle esa alegría a Dios para que en medio de la esperanza nosotros podamos tener ese gozo. Y esa esperanza dice que no solamente se queda en mí. Dice el texto que llegará a otros por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo usará la esperanza que yo tengo para bendecir a otros. Fíjese qué importante es la esperanza en nosotros. Nuestra esperanza impacta a otros. Nuestra esperanza bendice a otros. Nuestra esperanza le da esperanza a otros. Qué poderoso es esto. Segundo, dice que nosotros debemos alimentar la esperanza con la presencia del Espíritu Santo. Eso está en Gálatas 5:5. Dice, les digo esto porque nuestra esperanza para estar bien con Dios viene por la fe. Mientras esperamos, el Espíritu nos mantiene viva esa esperanza. Mientras esperamos, dice allí, el Espíritu nos mantiene viva esa esperanza. Quiere decir que el Espíritu Santo, cuando tenemos o cultivamos esa comunión a través de la oración, el Espíritu Santo empieza a mantener viva esa esperanza. Es clave esto. Por eso nosotros podemos pedirle el Espíritu Santo a nuestro Padre. Dice que nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, pero ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos va a dar el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidamos?
Entonces, nosotros necesitamos pedirle, Señor, lléname con tu espíritu y que ese mismo espíritu mantenga viva esa esperanza. Todo está concatenado, todo está conectado en la Escritura. Las cosas no están sueltas en la Escritura. La Escritura es una sola. La Escritura está totalmente concatenada, combinada, vinculada, articulada. Por eso, cuando el texto bíblico habla acerca de la esperanza, no suelta la fe, no suelta la confianza, no suelta la paciencia y no suelta el Espíritu Santo. ¿Ven cómo se hilvana todo esto en la Escritura? Entonces, finalmente, el último punto acerca de esto de alimentar la esperanza es que debemos alimentar la esperanza con la persistencia en el Evangelio de Cristo. O sea que el Evangelio de Jesucristo también nos ayuda en la esperanza. Dice Colosenses 1:23, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo ofrece esperanza a todos nosotros. Ese Evangelio que habla de que Jesús murió por nuestros pecados. Que no solamente murió, sino que resucitó para darnos esa esperanza de resurrección. Ese Evangelio donde se está hablando de que un Dios de amor vino y envió a su Hijo para que muriera por nosotros y que nosotros fuéramos salvos por ese sacrificio del Hijo. Ese Evangelio hace que nosotros tengamos esperanza. Y es una esperanza que no se queda aquí. No es una esperanza que se queda en lo terreno, sino una esperanza que se va a lo eterno, a lo celestial. También hablamos de esta persistencia en el Evangelio de Cristo en Hebreos 10:23. Dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Estamos claros de que Dios va a cumplir esa promesa. Estamos claros que Dios no va a dejar esas promesas caerse al suelo. Pero debemos mantenernos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. ¿Cuál es la esperanza que afirmamos? El Evangelio de Jesús. Esa es la esperanza que afirmamos. Esa es la esperanza que da esperanza a otros. El mensaje del Evangelio. ¿Qué tanto nosotros estamos compartiendo ese mensaje de esperanza a otras personas? Porque bien, podemos hablar de la esperanza de mejorar nuestra situación económica, podemos hablar de la esperanza de tal vez hasta de sanarnos de una enfermedad, tal vez esperanza de restaurar cosas en nuestra casa, en nuestra familia, restaurar en el aspecto profesional, qué sé yo. Muchas esperanzas que son legítimas, pero hay una esperanza que es mayor que todas las esperanzas, que es la esperanza de la vida eterna. Es la esperanza de vivir en la presencia de Dios eternamente y para siempre. Y esa esperanza la puede dar el Evangelio de Jesús, el mensaje de salvación. Entonces nosotros no debemos quedarnos con desarrollar una esperanza o fortalecer una esperanza en las cosas terrenas, que puede ser muy legítimo, sino afirmarnos sin titubear en la esperanza eterna. Porque podemos confiar en Dios de que Él va a cumplir con todas esas promesas. La promesa de la salvación, la promesa de que vamos a vivir eternamente en el cielo con Él. Quiero concluir orando y también hablando un poco acerca de la importancia de tener esa esperanza en Cristo Jesús. Nosotros debemos pensar, dice, no debemos pensar ni actuar como aquellos que no tienen esperanza. Al momento de haber aceptado a Jesucristo como Salvador de nuestras almas, somos partícipes de una esperanza eterna. Si estás viendo este video, si estás escuchando este mensaje, quiero hacerte esta pregunta. ¿Tienes esperanza eterna? Nosotros podemos tener esperanza eterna solamente en Jesús. Podemos tener esperanza eterna solamente en Cristo Jesús. Nosotros en esta noche quisiéramos que pudiéramos estar claros de que esa esperanza que viene solamente de Dios es la esperanza que nos puede traer salvación. Esa esperanza que puede hacernos transformados, cambiados en Cristo Jesús. Me gustaría que oráramos un momento. Señor, te doy gracias porque la esperanza que tenemos no es una esperanza humana, no es una esperanza que solamente viene de cosas de esta tierra, sino que tenemos nuestra esperanza puesta en esa promesa que tú nos has hecho, en el mensaje del Evangelio que tú nos has dado a través de tu vida cuando viniste en la tierra, a través de tu palabra, que cada día nos edifica, nos construye.
Te pido, Dios, que esa palabra pueda ser también de bendición y traer esperanza a otros, Señor. Dios, te doy gracias por esas personas que en esta noche te han recibido en su corazón y las que te recibirán, entrando en esa esperanza y fortaleciéndose en esa esperanza que es en Cristo Jesús, nuestra esperanza de gloria. Gracias, amigo, hermano, por haber escuchado este mensaje. Que Dios te bendiga y que la paz de Dios reine en tu casa y en tu familia, en todo lo que hagas. Bendiciones.